Respecto a la formación anterior y también es un cambio de esquema. Claro que sí. Es un cambio de Ahí esquema. lo tenemos, mirá. A ver, lo vamos a repasar. Caballero en el arco. Sí. Línea de 3. Con Mercado, Otamendi y Tagliafico. Feller con Tagliafico le tiene miedo porque Tagliafico ataca muy bien. Claro. Sí, ataca muy bien Tagliafico, pero siempre ha jugado en línea de 4. En Independiente como central, también como lateral, pero después se fue hacia adentro y terminó jugando como central. Y un Mercado que vuelve después de la lesión. Claro, lo que pasa es que cuando jugás con línea de 3, sí, primero tenés que estar bien aceitadísimo. Sí, primero que nada. Y segundo, tener una conciencia del espacio. Porque al defender con 3, a vos, sobre todo los que están en los costados, le dan una franja y dicen, todo esto es tuyo. Entonces vas a tener que correr para todos lados. Obviamente que Acuña puede dar una mano, por izquierda va a tener que correr mucho, ni hablar de Salvio. Finalmente se acaba el experimento que nunca dio resultados. Mascherano-Biglia. Mascherano-Biglia. Y un Mascherano cuando en el segundo tiempo jugó solo, jugó mejor. Más cómodo. Mucho más cómodo. Sí. ¿Sí? Y volvemos a la conferencia y después seguimos repasando la probable formación. Vamos.